Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar primeramente a mis amados hermanos y hermanas, allá donde nos encontremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente por un día más de vida que nos das, Señor amado, poder abrir nuestros ojos y contemplar tu creación maravillosa. Gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor amado, porque tú siempre estás al pendiente de cada uno de tus hijos. Confiamos, Señor amado, que tú eres fiel y siempre nos cuidas y nos guardas. Te pedimos en este día dirección para que tú nos puedas ayudar y abrir nuestro entendimiento para poder comprender y recibir tus palabras, Señor amado, y comprender más acerca de estas lecciones, ya aquí en el módulo Cartas Generales, iniciando la lección número 10, mi Dios amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, estamos en la lección número 10 y vamos a hacer una breve introducción acerca de esta carta primera de Pedro. Como parte introductoria tenemos que el apóstol Pedro escribe a judíos cristianos de la diáspora, quienes están siendo acosados por una feroz persecución por causa de su fe. Vemos también a Pedro que les recuerda que Dios les ha dado el privilegio de nacer de nuevo. Por tanto, no deben sorprenderse cuando el sufrimiento los alcance. Deben esperarlo, deben prepararse y responder correctamente ante él. Sabemos que van a venir tiempos de persecución, entonces nosotros como creyentes debemos estar listos, debemos estar preparados ante lo que venga. La primera epístola de Pedro fue escrita a judíos cristianos en la moderna Asia Menor, que estaba soportando grandes sufrimientos por causa de la persecución. Esta carta lleva como título Pedro. La carta, como las demás cartas universales, siempre ha sido identificada con el nombre de su autor. En esta oportunidad, Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los patriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De esta manera inicia los versículos 1 y 2 de esta carta primera Pedro. El autor, habíamos dicho que era el apóstol Pedro. Este no era el Pedro del comienzo, impulsivo y lleno de debilidades, a quien Cristo llamó Simón. Este era el Pedro que Cristo había profetizado que se convertiría en una roca. La fecha data entre los años 65 al 68 después de Cristo. Más o menos esa fecha podemos rescatar acerca de la escritura de esta carta. Como destinatario, esta carta pues iba dirigida a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda el Asia Menor y a todos los creyentes en cualquier lugar. Como versículos claves encontramos dos, los cuales son el versículo 1, capítulo 1 y 7 y capítulo 4, versículo 1, que dicen de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otro versículo clave: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Otro punto importante, encontramos las palabras claves. Dentro de esta carta pues encontramos
la palabra sufrimiento, prueba, esperanza, gloria y gozo. Como propósito, ¿no? El propósito de esta carta pues era animar a los cristianos que sufrían, ¿no? Escrita también para alentar y fortalecer a los judíos convertidos, quienes estaban atravesando pruebas severas y amarga persecución. Dentro de las características particulares, Pedro emplea varias imágenes que eran muy especiales para él, ¿no? Porque Jesús las había usado cuando le reveló ciertas verdades a Pedro. El nombre de Pedro, que significa piedra, se lo dio Jesús. La concepción de Pedro de iglesia, una casa espiritual compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo como fundamento vivo de Cristo. Dentro del marco histórico, podemos decir que Pedro estuvo probablemente en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el emperador Nerón. Por último, Pedro fue ejecutado durante esa persecución. En todo el Imperio Romano, los cristianos fueron torturados y asesinados por su fe, y la iglesia de Jerusalén se esparció por todo el mundo del Mediterráneo. Las epístolas de Pedro, tanto la primera como la segunda, evidencian que el apóstol es el escritor, ya que el saludo, el escritor se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo. El escritor también habla sobre la autoridad y nota que es testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Los nombres Pedro y Pablo siempre aparecen en esta secuencia. Tal orden puede atribuirse al hecho de que Pedro y no Pablo fue uno de los discípulos originales y que junto con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pertenecían al círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Pedro llegó a ser el líder de los 11 apóstoles y de la naciente iglesia de Jerusalén. Pedro, acompañado por Juan, fue a Samaria a dar su reconocimiento a la recepción de los samaritanos en la iglesia cristiana. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 25. Y fue Pedro quien predicó el evangelio en casa de Cornelio, el centurión romano. También lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 27 al 48. También vemos que Pedro es un teólogo, algo que queda claramente demostrado en esta, ¿no?, su primera epístola. Combina la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana práctica, de tal modo que su epístola, desde el principio hasta el fin, es un documento didáctico. Dado que Pedro ya demuestra su perspicacia teológica en los sermones que Lucas registró en Hechos de los Apóstoles. También en su primera epístola encontramos a Pedro en su carácter de teólogo. De esta manera habría concluido esta lección. Ahora vamos nuevamente a darle gracias al Señor por todas sus enseñanzas. Amado Dios, te damos gracias nuevamente porque tú nos permites poder continuar, Señor, aprendiendo y estudiando, meditando tu palabra. Te pedimos, Señor, que continúes obrando en nuestras vidas, tú transformes nuestros corazones y nos permitas actuar, Señor, con humildad. Nos enseñes a poner en práctica todo lo que nos dice tu palabra y ser obedientes, Señor, siempre. Para ti, mi Dios amado, sea toda la honra, toda la gloria. Así nos despedimos en esta clase para que tú, Señor, nos puedas reunir nuevamente en la próxima lección. Gracias, mi Dios amado. Te damos y te encomendamos nuestras vidas en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.